Buenas noches, bienvenidos. Yo soy Daniel Pacheco, esto es Zona Franca. La llegada de las vacunas contra el nuevo coronavirus lo cambia todo. No serán una solución mágica, sí se van a demorar mucho, sobre todo en los lugares más pobres del planeta. Tendremos que seguir conviviendo posiblemente por años con esta versión del virus, pero la vacuna lo cambia todo. Aunque siempre supusimos que llegaría una vacuna, nada era seguro. Con el desarrollo de ya al menos 2 vacunas que aparentemente tienen un grado alto de efectividad y son seguras, queda entonces zanjada esa inseguridad inicial acerca de si sería posible lograr una inmunidad en contra del virus sin que se tuviera que contagiar más de la mitad de la población mundial. Esto es sin duda una noticia muy buena, muy buena. Con el desarrollo de estas vacunas se salvarán miles, posiblemente millones de vidas humanas. Es el resultado de una carrera sin precedentes en la industria farmacéutica. Vacunas desarrolladas en menos de un año para un virus desconocido. Hoy intentaremos entender la saga científica detrás de estos logros y sus consecuencias sobre lo que aún es una crisis de salud pública global. Pero la aparición de la vacuna empieza a responder una cantidad de preguntas y también se abren otras nuevas. Una obvia es ¿por qué? A pesar de que los humanos tenemos la capacidad de crear una vacuna en menos de un año, no podemos dársela a todo el mundo, especialmente a las personas más pobres del planeta. La fórmula de la vacuna será un desarrollo con el que varias empresas se harán mucha plata. Sin embargo, este sistema de incentivos para la innovación que logró la vacuna no deja de ser en esta coyuntura un poco cruel. Las vacunas tendrán patentes, costos con un margen para las utilidades y eso las hará escasas para las personas y los países más pobres del planeta. Caras opuestas, estas dos, de la capacidad de solucionar problemas de la humanidad y de la incapacidad de solucionárselos estos problemas a todo el mundo con las que ahora nos miran de frente las vacunas. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche aquí en Zona Franca estamos en directo desde Bogotá, son las 9:03 y volvemos al tema del coronavirus, al tema que ha dominado el cubrimiento noticioso de este programa y en general de todo desde marzo de este año. Vamos ya casi 10 meses de pandemia fuerte aquí en Colombia. Hay 1.200.000 casos más o menos, 222.000, 34.700 alrededor de personas desafortunadamente fallecidas. Antes de entrar aquí al tema de las vacunas, antes de presentarles a mi primera invitada, hago un panorama rápido de cómo vamos, cómo va Colombia en el tema de la pandemia. Yo creo que va relativamente regular, no muy bien, no muy mal. Uso aquí las gráficas de nuestro amigo Rafael Hunda, un joven ingeniero que a través de Twitter se volvió muy popular por tener la mejor visualización que yo haya visto de los casos de coronavirus aquí en Colombia. Lo que hace Hunda, que es especial, es que no coge el día de reporte de casos, sino coge el día de reporte de síntomas. Cuando usted le hacen una prueba y le sale positiva, usted dice que en el sitio, no, a mí me empezaron los síntomas tal día. Eso le da a uno una visión más clara del ritmo actual y real de la epidemia en Colombia, si este es subestimado. Y tiene obviamente un problema de falta de confiabilidad en los últimos 20 y pico días, que es el pedazo gris, que esos datos no son confiables. Y entonces ahí podemos ver lo que ha sido esto para nuestro país. Casos que llegaron a cerca de los 11.000, por encima de los 10.000 diarios en el pico de agosto y que se vuelven a acercar a ese número ahora, luego de un reducido descenso en septiembre. Es decir, en Colombia, como vimos aquí en un programa, no se puede hablar de rebrote porque nunca se acabó el brote, es decir, hay un aumento de casos. Ese aumento de casos afortunadamente no se ha visto reflejado en un aumento de muertes.
Esta también es una gráfica de Rafael Hunda. Estas son las muertes diarias, muertes por fecha de muerte, no por fecha de reporte. De nuevo, tiene un problema de falta de confianza en los últimos 14 días. Pero lo que nos muestra es que de esos picos de 300, afortunadamente hemos tenido una meseta. Si bien lo que nos viene mostrando el número de casos diarios, ahí hay una discusión acerca de si son cifras comparables, si estamos haciendo más y mejores pruebas ahora, pero se podría esperar que esta cifra desafortunadamente vuelva a subir. No logramos bajar aquí en Colombia de cerca de 150 personas muertas al día. ¿Dónde están ocurriendo? ¿Dónde está la pandemia en este momento? Pues no está donde estaba antes en la mayoría de los casos. No está en las ciudades grandes con algunas excepciones, no está en los departamentos grandes todavía. Entonces, Antioquia tiene un problema que comenzó muy bien en su evolución de la pandemia y luego no ha podido reducir, no ha podido bajar de cerca de 2.000 casos diarios. Eso para una ciudad del tamaño de un departamento del tamaño de Antioquia es alto. Bogotá, por ejemplo, si miran ahí que está en línea verde, Bogotá tuvo su pico, lo logró bajar y lo ha logrado hasta ahora mantener en alrededor de 2.000 casos. Estos son casos diarios en Bogotá. Atlántico tuvo ese gran pico que recordamos más o menos en julio, si no estoy mal, y luego ha tenido mucho éxito en bajar los casos de coronavirus. Cundinamarca ha tenido éxito en contener la epidemia, Santander también, y Valle no ha podido bajar de una meseta que se acerca a los 300, 400 casos diarios. Pero la epidemia está en este momento en otro lado. Hablamos siempre aquí de que no había picos, sino que era toda una cordillera, pues la pandemia está en la cordillera de las ciudades y los departamentos medianos de Colombia. Estos son, por ejemplo. Entonces, hay un problema ahorita en Boyacá. Hay un problema en Caldas, ciudades y departamentos y regiones que habían sido muy efectivas en aplazar la llegada del virus, en permanecer durante la mayoría del encerramiento y hasta después incluso de la reapertura con niveles muy buenos, que ahora suben bastante. Aquí la escala es distinta, la anterior subía hasta 4.000, esta es hasta 600, eso hay que tenerlo en cuenta, pero por ejemplo Caldas está en un momento importante de su epidemia, todavía no se ve cuándo empiece a caer. Recuerden que las cifras que están debajo de la línea gris son poco confiables. Cesar también parece tener un caso de un rebrote ligero. Tolima entró fuerte la epidemia, Huila y Meta también. Ese es el panorama. Colombia a nivel mundial está en media tabla, estamos muy por debajo de los 30.000 casos diarios que tiene Brasil ahorita, por ejemplo, muy por debajo de los 15.000 que tiene España. Colombia está alrededor de los 7.000, estamos incluso debajo de Argentina, que lo había hecho mejor que nosotros al principio. Argentina, que hoy estuvo más o menos 9.500, pero países como Chile, que tiene 1.300 casos diarios, o Perú, 2.000 casos, definitivamente lo han hecho mucho mejor. Ahora sí, para el tema de las vacunas, tenemos muchas preguntas que nos va a ayudar a responder Claudia Vaca. Claudia Vaca es profesora de la Universidad Nacional, es farmacoepidemióloga, directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder. Claudia, un gusto tenerlo por aquí de vuelta. Un placer estar con ustedes. ¿Cómo va todo? Lectura diaria de alguna notificación sobre alguna vacuna. Estamos súper atentos a estos temas. La cosa se está moviendo muy rápido, ¿no? Ahorita estaba mirando uno de los trackers, de los muchos trackers que hay de vacunas, y tenemos que son como 8 vacunas en fase 3, es decir, en la fase más avanzada. Estamos entre 8 y 10 vacunas en la fase más avanzada, que serían los ensayos a gran escala con voluntarios humanos, y por lo menos 4. Hoy salió publicado un artículo muy interesante en The Lancet de otra de las vacunas. Tenemos 4 vacunas que ya han reportado resultados de esa fase 3, que es la última fase de investigación. Y a ver, y entonces en medio de esta epidemia que tantas malas noticias nos ha traído, a ver, creo que la noticia de que las vacunas están saliendo bien, están funcionando con un alto grado de efectividad, es una noticia enorme que, si bien no va a ser una panacea, sí cambia mucho de lo que teníamos y de las incertidumbres que aún teníamos frente a este virus, ¿no? Le pone de alguna forma un coto, un punto final, así ese punto todavía se vea lejos.
Pues es cierto que tenemos unas que son buenas noticias, que hay que recibirlas con mucha, digamos, optimismo y que además muestran que ese esfuerzo de acelerar la investigación en vacunas está dando resultados, pero lo cierto es que no tenemos la información suficiente y todavía quedan preguntas bastante importantes que tendríamos que resolver antes de asumir que la vacuna va a estar disponible y que nos va a cambiar la vida. Hay que tener, digamos, cierta mesura en la forma como se entiende la información que se ha publicado. Buenísimo que me hable de eso, porque entonces definitivamente cuando Pfizer me dice es que tengo una vacuna que yo mismo hago, que yo mismo desarrollé, que solamente yo tengo los datos realmente de los ensayos clínicos y les aseguro, señores, que es efectiva en un 95%, uno definitivamente tiene que pensar, bueno, ¿alguien más está mirando estos datos? Y entiendo que sí y que incluso así aún quedan dudas, ¿cierto? Pues la verdad es que tuvimos dos notificaciones de prensa de dos de las grandes empresas que están desarrollando vacunas. Pfizer y Moderna hicieron unas comunicaciones sin publicar toda la información en las revistas internacionales para que la comunidad académica, los epidemiólogos, los clínicos hagan una auditoría completa para estar seguros de que los datos que ellos están diciendo realmente representan lo que nosotros todos esperamos. Esas notas de prensa tuvieron un efecto y parece ser y tienen un sentido más dirigido a los inversionistas que a los epidemiólogos. Y tuvo un efecto muy fuerte en bolsa y eso, digamos, se logró posicionar muy bien en prensa. Pero posteriormente dos vacunas publicaron sus resultados en Lancet, la vacuna rusa y la vacuna de Oxford, que están también mostrando resultados bastante interesantes. Nos quedan preguntas por resolver, por ejemplo, por cuánto tiempo dura la inmunidad de las vacunas. Esta eficacia que están sugiriendo tan alta tendría que mirarse en qué tiempo, si requerimos nuevas vacunaciones, si requerimos refuerzos. La segunda es qué tanto, en qué poblaciones en particular, aquellas de Sí. mayor riesgo, son más eficaces. La de Oxford, que se publicó hoy, el artículo en The Lancet, sugiere que en mayores de 65 años pudiera estar teniendo resultados muy interesantes y esta es una muy buena noticia. Y la siguiente pregunta es, ¿son estables estas vacunas en condiciones de almacenamiento habituales? ¿Y cómo los países van a lograr hacer la distribución? Y la más importante de todas es a cómo, con qué precio y en qué condiciones va a haber una producción suficiente para todos los que la necesitan. Y en la medida en que van a seguir, es decir, salió Pfizer primero y me imagino que había mucha presión por ser el que anunciaba primero y el que tenía como esos réditos de bolsa. Después salió Moderna. Ahorita me imagino que AstraZeneca, Johnson y Johnson deben estar corriendo para decir, bueno, lleguemos a un punto donde podamos publicar algo. Y ya cada vez la publicación de un nuevo resultado y un nuevo índice de efectividad será menos efectivo en términos de opinión pública y de precio en bolsa, pero ¿qué debería estar mirando la gente? Es decir, ¿usted cree que esto llegue a un momento en el que usted tenga un menú de opciones y usted como ciudadano deba tener el deber de estar informado acerca de cada una de las vacunas? ¿O cree que es más bien una discusión de política pública en la cual deberíamos estar presionando a nuestros políticos para que estén más o menos interesados en ciertos tipos de vacunas? Pues la verdad es que no vamos a tener una vacuna, sino varias. Y las decisiones de política pública interesan a la ciudadanía, interesan al público en general. Y sí es importante, muy importante saber qué vacuna es la que va a comprar un país, en qué condiciones va a ser esa aprobación de esa vacuna y en qué condiciones también está haciendo la negociación. Es un asunto de interés público suficientemente importante como para que la ciudadanía se entere de eso. Lo que tenemos ahora es una pequeña luz en el camino. Tenemos claridad de que ninguna de estos productores tiene suficiente capacidad para producir todas las dosis que se requieren a nivel Sí. mundial y eso significa que deberían estar dispuestos a transferir esa tecnología, a renunciar a las patentes y a garantizar que se distribuyan adecuadamente. De estas vacunas que yo estoy hablando, las cuatro que ya dieron resultados, esta incluye la de AstraZeneca, que es la misma de Oxford,
Solo dos de ellas, Moderna y Oxford, están incorporadas en el mecanismo multilateral de negociación que está adelantando la Organización Mundial de la El Salud. COVAX. Colombia está incorporado en COVAX, Colombia ha firmado, así que posiblemente vamos a tener cierta prioridad en un porcentaje de las dosis requeridas para el país. Pfizer no está incorporada en esa estrategia de negociación. No sabemos en qué condiciones están haciendo las negociaciones con los diferentes países y además de que no conocemos los resultados con detalle, tampoco es claro que las condiciones logísticas que está exigiendo esta vacuna de Pfizer puedan cumplirse para lograr su distribución estable, por ejemplo, en países tropicales como el nuestro. Claro, le voy a poner aquí un par de daticos en pantalla de las dos vacunas de las que tenemos más información, que son la de Pfizer y la de Moderna. Y aquí hay como esos detallitos de la temperatura, por ejemplo, a la que debe ser almacenada. Datos vacunas, muchachos, porfa. Entonces, aquí obviamente esas son consideraciones muy importantes en un país como Colombia. Pfizer dice que tiene un 90%, luego le subieron a la efectividad, ¿cierto, Claudia? Sí, pareciera que estuvieran haciendo una apuesta Sí, y con los mismos datos cambiando resultados. sí. Un día dijeron que eran 90, apenas oyeron que Moderna tenía 95%, inmediatamente Pfizer anunció de nuevo que tenía 95%. Yo pensé exactamente lo mismo. Esto nos pone en una preocupación grande también a quienes trabajamos en estos temas porque significaría que están o cambiando los criterios estadísticos de los análisis o simplemente haciendo análisis secundario para ponerse a la par de sus competidores, y de eso no se trata este asunto. La dosis de la vacuna de Pfizer está más o menos en $20, la de Moderna es un poquito más cara, va de 32 a 37, según pudimos averiguar, y está el tema de las temperaturas de almacenamiento, que yo no sé qué tan distinto es pasar de menos 70 grados Celsius a menos 20, es decir, y hasta menos 20 me parece que es muy frío, no sé si eso implica también unas diferencias logísticas muy importantes. Pues las vacunas habituales, las que utilizamos para vacunarnos contra las enfermedades que normalmente nos vacunamos, polio, difteria, tétano, etcétera, se almacenan y se distribuyen máximo hasta 12 o 15 grados centígrados, aunque las cadenas de logística que tenemos en el país y en otros países hemos logrado bajar la temperatura hasta menos 20 grados centígrados. Hablar de menos 70 grados centígrados es hablar de temperaturas de ultracongelamiento. No hay la infraestructura ni en Colombia ni en los países de bajo ingreso, incluso en ningún país hasta ahora se están haciendo esos esfuerzos tecnológicos por lograr esos niveles de congelamiento, y la verdad es que eso simplemente está indicando que la vacuna es muy inestable, que es termolábil, y sería deseable un esfuerzo mayor en desarrollar una formulación que logre una estabilidad en un almacenamiento en unas temperaturas que sean más manejables. Y doctora Vaca, ¿y la vacuna rusa no fue entonces tan propagandística como se pensó al principio? Es decir, ¿está funcionando o hay como buenos datos para poder llegar a una conclusión? Los resultados de la vacuna rusa también fueron publicados recientemente. Ellos han notificado que para los estudios que ellos están haciendo, tanto al interior de Rusia como en otros países, tienen efectividades superiores al 90%, cerca del 92%, y la temperatura de almacenamiento de esta vacuna estaría bastante parecida a la de Moderna, que es menos 18 grados centígrados. El tema con Rusia no es su capacidad tecnológica, porque quien está haciendo el desarrollo y la investigación es el Instituto Gamaleya, que es un instituto con una tradición muy grande en el desarrollo de vacunas, con unas capacidades técnicas y científicas muy serias, pero el arranque de la vacuna es cierto que tardó en publicar los resultados, y Rusia ha manejado con muy poca transparencia la información asociada a esta vacuna. Sin embargo, algunos países de América Latina están participando en el ensayo clínico de la vacuna rusa y ya han hecho acuerdos de precompra de la vacuna una vez ella haya sido pues completamente estudiada y se logren los niveles de producción que se están esperando. Entiendo que Venezuela, Bolivia y Brasil. Brasil ha comprado por anticipado y está participando en el ensayo.
Usted hablaba un poquito del tema de las patentes. Quiero ponerle esa en la última pregunta. Quería preguntarle antes de eso si ha habido desarrollos científicos importantes. Es decir, esto fue una carrera épica, tal vez menos cinematográfica que la llegada a la Luna, pero de unas magnitudes en términos del impacto para la vida humana de las personas en este planeta similares. Hubo descubrimientos nuevos, hubo avances importantes en esta competencia entre países, entre empresas. Sí, creo que hay, también es una buena noticia habernos dado cuenta que teníamos unas capacidades y unos entendimientos de la tecnología, de la biotecnología suficientemente grandes como para acelerar este proceso. Las vacunas de las cuales estamos hablando, en especial la vacuna rusa, la de Pfizer, la de Moderna, incluso la de Oxford, AstraZeneca, están utilizando nuevas tecnologías. Son vacunas que no se han utilizado o la forma como se producen, la forma como se desarrollaron, no son las que hemos usado normalmente en las vacunas que nosotros conocemos en la actualidad. Una de ellas dos de ellas utilizan la técnica del ARN mensajero. Esto es dar un mensaje sobre el sistema inmune de quien recibe la vacuna para que él desarrolle esa inmunidad. Sí. En alguna medida es como hacer una modificación sobre el código genético para garantizar la respuesta. Esto es una tecnología que, al no haberse usado nunca, también requiere ser muchísimo más cuidadosos en la mirada a largo plazo de los eventos adversos y de la seguridad, incluso de la misma efectividad de la vacuna. Claro. Y en el caso de la vacuna de AstraZeneca, Oxford y de la vacuna rusa, están usando unos vectores virales, adenovirus, que siendo locos trasladan la información para que dé la señal al sistema inmune para producir la inmunidad. Y eso tampoco ha sido usado en los niveles masivos de los que estamos, digamos, acostumbrados a manejar en las inmunizaciones normales. Entonces, sí estamos usando tecnología completamente nueva. Y esto es una buena noticia para el futuro desde el punto de vista científico, pero significa más responsabilidad y mucho más cuidado en los eventos adversos a largo plazo. Claro, definitivamente no son motivos suficientes para perder la humildad que hemos recibido luego de este trancazo del coronavirus. Y finalmente, y ahorita voy a tener como una discusión con políticos, Claudia, pero quiero que me deje sentado. Usted decía que estas compañías deberían levantar las patentes, permitir que otras, es decir, entregar la receta para que otras farmacéuticas puedan replicar lo que ya ha funcionado. ¿Por qué cree eso y no, es decir, no ha sido la competencia y la expectativa de lucro de alguna forma lo que se ha justificado en todo este proceso de competencia que nos da en menos de un año ya varias opciones de vacuna? No, creo que al contrario se logró tener una aceleración, una vacuna rápida o unas vacunas rápidas y un esfuerzo colaborativo más grande siguiendo un modelo completamente distinto al que veníamos acostumbrados a trabajar. Gran parte de estos desarrollos están basados en inversiones asociadas a recursos públicos de los gobiernos, de los organismos filantrópicos o de los organismos multilaterales. Se compartió información y se desarrollaron alianzas para garantizar que se llegaba a feliz término en este proceso. Utilizar patentes o mantener los esquemas normales de propiedad intelectual sí. Tiene por lo menos dos riesgos grandes. El primero y el más importante tiene que ver con cómo garantizamos que rápidamente se escale la producción una vez determinemos que realmente estas vacunas sirven y que las agencias sanitarias las aprueban. Lo ideal sería transferir rápidamente ese conocimiento para que la receta la puedan reproducir en cualquier lugar del mundo y que rápidamente a su vez se logren establecer puntos de distribución que permitan un acceso equitativo. Tener una patente limita eso a la decisión de cada laboratorio para garantizar que quien recibe la receta claro. Está autorizado por el dueño de la patente, por un lado. Y por el otro pone en riesgo un asunto que es tal vez el más importante, y es
cómo establecer los recursos para garantizar que se compra una vacuna a un precio justo, un precio accesible. Tener un monopolio le da un poder muy fuerte al tenente de la patente para definir el precio que quiera. India y Sudáfrica han hecho una solicitud a la Organización Mundial del Comercio para que se detenga, para que se pare durante el tiempo de la pandemia la aplicación de los derechos de propiedad intelectual. Es como un acuerdo de caballeros diciendo, todos estamos en pandemia, cambiemos las reglas del juego por este momento para acelerar también la distribución de todas las tecnologías, no solamente Sí. de las vacunas, sino de las pruebas diagnósticas. No usemos secretos industriales y garanticemos que estos desarrollos se pongan al servicio de la humanidad rápidamente. Y es una decisión política, es una decisión de los gobiernos y requiere un esfuerzo diplomático que garantice que los que determinen la forma como se distribuyen las vacunas no sean las multinacionales farmacéuticas, sino los estados y los ciudadanos del planeta. Claudia Vaca es profesora de la Universidad Nacional de Colombia, es la directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder, y creo que el nombre se ha hecho cada vez más relevante de su centro de pensamiento, Claudia, sobre todo en lo de información y poder en esta coyuntura de las vacunas. Preguntas nuevas y preguntas interesantes que ahora y que nos pone en una nueva etapa de esta epidemia. Muchas gracias, doctora Vaca. Muchas gracias a ustedes por interesarse en estos temas y estar al día en este debate. Claro, esto es súper interesante. Definitivamente no es tan cinematográfico como la llegada a la Luna. Ojalá pudiéramos ver qué ven los científicos por el microscopio, pero es una cosa que le va a salvar la vida a mucha gente. Definitivamente. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos, este debate tiene un lado político que tiene que ver con cómo va a ser Colombia en su infraestructura, en sus leyes, en sus decisiones políticas para que esta vacuna llegue gratis a todo el mundo, como lo han prometido desde el presidente hasta los representantes y senadores. Volvemos con dos de ellos después de comerciales. Seguimos aquí en Zona Franca, son las 9:31 de la noche. Hablamos de la vacuna, hoy estamos en directo desde Bogotá. Hace rato no teníamos políticos por aquí, pero le damos la bienvenida a uno de ellos, a Ricardo Ferro. Ricardo Ferro es representante a la Cámara por el departamento de Tolima, está en su capital, en Ibagué, y es del Centro Democrático. Ricardo Ferro es el autor del proyecto de ley que busca, por medio del cual se declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra el COVID-19. ¿Cómo está, representante? Buenas noches. Daniel, muy buenas noches. Me vine de rojo porque me dicen que usted es hincha de Santa Fe, entonces a ver si hoy no me da tan duro. ¿Cómo así, Ricardo? Eso me dijeron, yo no sé. ¿Es mentira? Sí, no, pues soy muy mal hincha de Santa Fe, la verdad, le digo la verdad, soy muy mal Pero sí hincha es de Santa hincha, Fe. ¿o no? No me voy a preguntar Pero sí por es ninguno hincha. de los jugadores, o sea, me corcha. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo va su proyecto de ley? ¿Hace cuánto hablamos de esta vaina? Hace ya 3 meses. Pues pucha, ¿cómo Yo le sé que rinde? ahorita va a presentar a José Daniel, que ha sido muy crítico precisamente por este avance paquidérmico de este proyecto de ley. Ya afortunadamente se dio el mensaje de urgencia por parte del presidente Iván Duque, mensaje de urgencia que sirvió para que el proyecto de ley pudiera tener el primer debate en las comisiones conjuntas, comisiones terceras conjuntas de Cámara y Senado. Ya fue aprobado, ya estamos frente a la posibilidad de que se le dé segundo debate en las dos cámaras. Infortunadamente, pues la agenda legislativa comienza a apretarse y hay otros proyectos de ley también con mensaje de urgencia. Esta semana tuvo prioridad. El acuerdo de Escazú Cámara. tiene mensaje de urgencia. Esta semana tuvo prioridad en la Cámara el proyecto de ley de turismo, que también es muy importante para el país. Entonces, Pucha, pero no, diga que le abran hueco en la fila, porque es decir, que más urgente que la vacuna. José Daniel López es el representante a la Cámara por Bogotá del partido Cambio Radical, y los tuvimos a ustedes dos en un programa muy animado ya hace 3 meses, como lo recuerda Ricardo, porque
En ese momento nos dimos cuenta y ustedes se dieron cuenta de que Colombia, por la ley estatutaria de salud, prohibía comprar vacunas que no estuvieran bien, ¿cómo era el rollo, José Daniel? Que no estuvieran ya aprobadas por el INVIMA, una cosa así. Hola Daniel, buenas noches, un saludo a Ricardo y a todos los televidentes de Zona Franca. Pues hombre, el rollo y la duda siguen ahí por varias razones. Primero, porque es verdad que la ley estatutaria de salud prohíbe que se usen los recursos de la salud para vacunas experimentales, y como ahora no hay ninguna vacuna aprobada, pues todo lo que invierta Colombia, incluido la estrategia COVAX, es experimental. Pero salió un concepto del Consejo de Estado que decía que con la plata del FOME, del Fondo de Emergencias, que no es del Ministerio de Salud, sino del Ministerio de Hacienda, se podía hacer inversión en vacunas. Entonces pensamos que el gobierno tenía la solución y que no era necesario el proyecto de ley que oportunamente presentó el representante Ferro. Pero entonces, si no era necesario, ¿por qué el afán ahora del gobierno con este proyecto de ley? ¿Por qué el mensaje de urgencia? Y si era tan urgente y tan importante para poder comprar las vacunas, ¿por qué no lo presentaron ellos, sino tuvieron que esperar a que un representante pilo y juicioso como el doctor Ferro lo presentara? Y no está en esto en juego, ni más ni menos que las vacunas, que son la salvación para la vida de los colombianos y para el empleo y la economía de los colombianos. Yo sigo viendo al gobierno improvisando en el tema de las vacunas, y el trámite con urgencia, tardío, este proyecto de ley, solamente ratifica esta tesis que he venido defendiendo. No sé. José Daniel, Sí. Permítame, Daniel, simplemente completar con su tocayo, con respecto a lo que dice su tocayo. Es que a mí me parece que debemos asumir también un rol protagónico desde el Congreso de la República. Estamos acostumbrados a que siempre queremos que el gobierno haga todo. Las leyes las debemos hacer en el Congreso de la República. Qué bueno que esta ley sea de iniciativa congresional, que sea el Congreso de la República, y perdona ahí que hable en primera persona, que sea Ricardo Ferro el que presente el proyecto de ley, es que lo presente un congresista. Una ley que tiene su origen en el Congreso de la República y que es un aporte para el país. Que no siga diciendo a los colombianos que en el Congreso no se hace nada, es que eso ya se dedican es a echar paja, a echar carreta, a pelear los unos con los otros y no hacen absolutamente nada. No, aquí le estamos aportando una solución desde el Congreso de la República al país, que es fundamental, como usted lo decía ahorita, Daniel. El tema de las vacunas es prioritario. Necesitamos vacunarnos todos los colombianos para que podamos retornar a la normalidad, obviamente, con la vacuna que sea útil y que realmente nos sirva para tal fin. Pero Sí. qué bueno que podamos decirle a los colombianos, esto surgió en el Congreso de la República y es tan importante este proyecto de ley que hasta el mismo gobierno nacional le dio mensaje de urgencia a un proyecto de ley que es de iniciativa de un congresista, cosa que no es habitual. Ferro, no es habitual que, venga, Daniel, que el hágale, presidente de la República hágale, José Daniel. le dé mensaje de urgencia a un proyecto de ley de un congresista. Hágale. No, Ferro, vea, usted dice todo el bombo fresco porque lo que usted hizo tiene mucho mérito. Pero es que mi preocupación acá es clara. ¿Qué pasa si a usted, como representante de la Cámara por el Tolima, no se le ocurre presentar este proyecto de ley? Porque el ministro de Salud y el ministro de Hacienda no presentaron este proyecto de ley para resolver la cuestión de la viabilidad de comprarle las vacunas a los colombianos. Porque tuvo que ser por vía del chiripazo de que un congresista juicioso hizo la tarea, entonces se cuelga. Ministro de Cambio Radical, Qué ¿no? chévere que sea un congresista. Ministro de su partido. Pero es... Toma ya. No, y yo soy absolutamente crítico, Daniel, de la gestión del ministro de Salud en el tema de la pandemia. Yo sé que el ministro es respetado y es muy querido y ha hecho un buen esfuerzo. Se me cayó. Pero vamos sí. de número 12 en cantidad de muertos. Vamos de número 8 en cantidad de contagios y con claros índices de subregistro. Y en la vacuna estamos dormidos. Ahí le quiero dar un dato que ratifica mi preocupación o mi tesis sobre la improvisación sistémica y estructural del gobierno en el tema de las vacunas. No solo se les aparece la Virgen con el proyecto de ley de Ferro, que ellos no fueron capaces de pensar ni de presentar, y gracias a Dios a un congresista que es a Ricardo Ferro se le ocurrió, y todos los méritos para él por eso, sino que adicionalmente es la hora en la que no tenemos la claridad.
de cómo vamos a vacunar a más de 30 millones de colombianos. Ni de cuándo va a Colombia pasar se el proyecto de Ferro. Es decir, creo que nos vamos a demorar más tiempo No, pasando no, un la proyecto para que se próxima vacune semana. la gente a lo que se demoraron haciendo la vacuna. Venga, Daniel, si el gobierno hubiera presentado este proyecto de ley el 20 de julio, seguramente habría sido ley por ahí el 30 de agosto. Vamos en noviembre, 3 meses después, y no lo han hecho, no hay derecho. Pero además, compraron unas vacunas por medio de COVAX, que es esa gran vaca mundial. Espéreme ahí, José Daniel, que ya nos vamos Listo, listo. a otro tema. Entonces, déjeme hacer una pausa, tenemos tiempo, vamos nosotros tres el resto del programa. Voy a hacer una pequeña pausa, seguimos en esta discusión. Es como el lado B de un disco que ya oímos hace 3 meses cuando discutíamos aquí la vacuna del coronavirus. Ya volvemos. Seguimos aquí en Zona Franca, son las 9:43, estamos hablando de la vacuna, creo que eso nos llena de optimismo, pero no nos debe llenar de confianza ni de descuidos. Antes de seguir con nuestro debate, yo sé que todo el mundo está mamado de que le tomen la temperatura, de que además la temperatura salga por debajo de 36 grados, lo que indica que está mal tomada, de que le estén fumigando los pies, pero estas cosas, según un par de expertas, importantes expertas que consultamos, importan, ayudan y son importantes en la medida en que esta vacuna se va a demorar todavía mucho tiempo, como nos lo muestra Felipe Agudelo en la siguiente nota. Lavar las verduras con Clorox, trajes antifluidos, desinfectar las llantas de los vehículos o la suela de los zapatos. ¿Qué sirve y qué es una pérdida de tiempo? Esto dicen algunas expertas. Yo con respecto a todas las medidas que se toman de coronavirus, creo que todas las que uno haga por exceso no importa. Por defecto sí son graves. Hablemos, por ejemplo, de la tan normalizada desinfección de los zapatos y de las llantas de los carros. Si usted se siente mucho mejor fumigando las llantas de los vehículos, fumíguelos, que a los carros no les pasa nada si usted los fumiga. Ahora, que eso sirva para el coronavirus no sirve para nada. La presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública va más allá y explica la inconveniencia de asperjar a las propias personas. Desde luego que a veces se exagera. Te indico casos en los cuales a nosotros como Asociación Colombiana de Salud Pública nos inquieta y nos preocupa. Las famosas cámaras desinfectantes, ¿sí? El asperjar a las personas químicos. ¿Sirve la toma de temperatura? ¿Han tenido alguien con temperatura alta? No, negativo. Por el momento no. Normal, temperatura normal. ¿Cuántos llevan más o menos tomando la temperatura? Estamos ya aproximadamente desde que empezó la pandemia. ¿Es eficaz desinfectar los alimentos con Clorox en la lucha contra el COVID-19? Ya raya un poco en la locura y también puede generar efectos nocivos, es desinfectar los alimentos. Y no se trata de ridiculizar las abundantes medidas de bioseguridad, se trata de hacerlas con sentido. El termómetro sirve cuando está calibrado y cuando es de buena calidad, de resto no funciona y lo hemos visto. Hay termómetros que indican temperaturas que la persona habría muerto hace rato. Debemos cuidarnos, pero para hacerlo tenemos que ponerle mayor atención a algunas medidas que quizá no hemos tenido en cuenta. La alimentación es la que mantiene el sistema inmune, el sistema de defensas de las personas robusto para enfrentar la pandemia. Y otras medidas que tal vez por escuchar y escuchar vamos desestimando. Sigue valiendo el hecho de que nos lavemos las manos, porque si yo me voy en el Transmilenio, me pego de la baranda y en la baranda hay virus, puede que después quite las manos y me restregue los ojos o la nariz y por esas mucosas el virus pueda entrar. El celular es un elemento de uso constante, de uso cotidiano. Ese celular puede ser un espacio, un receptáculo para albergar el COVID-19. La vieja normalidad parece todavía estar muy lejos. Por esto es fundamental entender cómo se transmite el virus y cuidarse con sentido común. Volvemos al debate político de importante, sí. A mí me han tomado, Ricardo, ¿usted le han tomado la temperatura y le sale por ahí como 34.5? Y siga, señor, siga, no se preocupe. Como dicen las abuelas, 8.000 veces. 8.000 veces. Bueno, sí. pero gracias a Dios pues no sale alta la temperatura. Sí. Yo sin embargo, ahorita hablábamos extra micrófono, Daniel, con usted, la grave situación que se está viviendo en Ibagué en este momento. Por lo mismo, yo no dejo de invitar a mis paisanos a
al autocuidado, a que es fundamental el autocuidado, el tema del tapabocas, la asepsia personal, el distanciamiento, no ir a rumba, no ir a discotecas, no hacer todos estos temas que generan un riesgo adicional innecesario. Sobre todo, Ricardo, porque esto, cuidar. ahora que hablamos de la vacuna, esto falta, ¿no? Tenemos unos resultados que se están anunciando, que van a llegar sobre todo... Pero vea usted, Daniel, que así como temas como el que estamos viviendo en este momento de la posibilidad de estar conectados por medio del Internet, del mismo teletrabajo, que parece que son temas que se van a quedar ya para la humanidad. También yo creo que en lo que tiene que ver con la asepsia y con estas medidas que hace un año sonaban extremas y hasta ridiculizaban a algunos políticos, como el mismo Álvaro Gómez en su momento, por el hecho de limpiarse las manos en exceso, pues yo creo que también se van a quedar, porque muchos de los No, pero Ricardo, que tengo... adquirimos es también fruto de esa falta de medidas, Sí. de tomar medidas en lo que tiene que ver con... No, José Daniel, yo sí quiero dar abrazos, yo quiero dar manos, yo quiero dar... No me malinterprete, Daniel, no me malinterprete. Yo me refiero a otras cosas, y es que hay personas que a veces no se lavan las manos ni siquiera después de ir al baño. Entonces uno llega y va a un baño público, a veces es bastante incómodo ver cómo la gente va entrando y va saliendo y como que el lavamanos no existiera, y otro tipo de medidas que tienen que ser obligatorias en lo que tiene que ver con la asepsia, con la limpieza personal, y que muchos de los virus se transmiten también por falta de medidas de autocuidado. Venga, yo los tengo que reencauzar. Eso tiene que ver con abrazos y con besos y con todos estos temas. No, eso no, para nada. José Daniel, entonces, para reencauzarnos aquí en el tema de la vacuna, usted estaba hablando de la estrategia COVAX. Siempre se dijo que iba a haber dos estrategias para todos los países: negociaciones directas con farmacéuticas y esta estrategia multilateral que coordina la Fundación Bill y Melinda Gates y la OMS. ¿Y usted cree que esto podría funcionar bien, al menos inicialmente, para Colombia? Pues vea, la estrategia COVAX, Daniel, habiéndome perdido el comentario de Ricardo porque no lo he podido oír, pero digamos... No se perdió de nada, no, fresco. Oiga, Daniel. Pues estábamos hablando de abrazos estábamos hablando de abrazos, Ricardo. Estaban en la fase de Winnie Pooh del debate. No, venga. No, el tema COVAX, a ver, primero hay que explicarle a la gente, el COVAX es una especie de vaca mundial, en donde cada país desde su capacidad pone una plata, y COVAX, esa plataforma, va y negocia con los distintos laboratorios, diversifica el riesgo y le asegura una cantidad de vacunas para la provisión de cada país. Sí. Cuando hicimos el debate hace 3 meses teníamos una duda, y es que COVAX no había alcanzado su meta de recaudo. La buena noticia es que ya la alcanzó. Estados Unidos y China se salieron, pero sobre todo con países de la Unión Europea y Canadá y el Banco Mundial se logró completar la meta de recaudo. Ahora, ¿cuál es el problema para Colombia de COVAX? Que COVAX nos garantiza vacunas para el 20% de la población, para el 20%. Entonces el gobierno va a priorizar a las personas mayores, a las personas con comorbilidades, al personal de la salud, pero no va a poder cubrir con COVAX a toda la población. Entonces ahí viene una pregunta obvia, Daniel, y es de dónde sale el otro 80%. El ministro de Salud reveló hace algunos días que había arrancado negociaciones, por ejemplo, con Johnson & Johnson. Es la hora en la que no sabemos en qué terminaron esas negociaciones. Le hemos pedido hasta el cansancio al canciller que arranque un proceso de liderazgo con otros países latinoamericanos que también son de renta media, sí, por medio, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, por medio de la OEA, para salir a comprar en bloque y negociar mejores precios. La única estrategia diplomática de Colombia es COVAX. Entonces no solamente estamos quedados en la ley y dependiendo de la buena voluntad de Ferro, sino que en el tema de las negociaciones
estamos confiando solamente en lo que nos resuelve el 20% del problema. Estamos hablando esta noche de la llegada de las vacunas, de los problemas regulatorios y legislativos. Voy a hacer una pequeña pausa de comerciales y regresamos en un par de minutos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la llegada de la vacuna a Colombia. Ya hay 2 vacunas, 4 vacunas, nos decía la experta, la doctora Claudia Vaca, con muy buenos resultados. Hablamos con Ricardo Ferro. Ricardo Ferro es autor del proyecto de ley por medio del cual se declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra el COVID-19, y con José Daniel López, también representante, que ha trabajado este tema también. Redondeemos la cosa y ya ojalá, Ferro, Ricardo, necesitamos que este proyecto suyo esté listo en menos de 2 meses, ¿cierto? No, antes de un mes. En teoría el mensaje de urgencia obliga que en 30 días debe salir. Claro, Congreso. yo estoy... A mí se me está acabando el año. No, en 2 meses nos estamos en el 2021. Esto tiene que estar antes del... Pero Daniel, quisiera complementar lo que dijo José Daniel ahora en el bloque anterior, que precisamente es fundamental entender del proyecto de ley. El proyecto de ley tiene un objetivo fundamental, y es que todos los colombianos nos podamos vacunar gratuitamente contra el COVID-19. Ese es el objetivo fundamental. Y tiene una herramienta, un mecanismo que también trae el proyecto de ley, que ha tenido algunas interpretaciones inadecuadas en algunos congresistas en lo que tiene que ver con la figura como tal, que es la de vacunas por impuestos, que permite que un empresario, que una persona natural o jurídica pueda hacer un pago anticipado de los impuestos. ¿Cómo lo hace? Por cada... por el aporte que haga, la donación que haga, porque no es el particular el que puede salir a comprar las vacunas. El único que puede comprar las vacunas es el Estado. No va a ser ningún particular, ningún empresario el que va a poder comprar las vacunas. Entonces lo que hace el particular es hacerle una donación al Estado para que el Estado salga y compre las vacunas. Y de ese dinero que done, el 50%, es decir, la mitad de lo que done, lo va a poder descontar de sus obligaciones tributarias del año siguiente. Entonces dicen, no, es que están dando beneficios tributarios a las personas. No, ningún beneficio tributario. Si ese particular no destinara esos recursos a la compra de vacunas, pues el Estado no tendría que poner la mitad de la plata, y no tendría que poner el 100% de esa plata que está poniendo el particular. Entonces me parece que ese es un mecanismo que ayuda también a fondear los recursos o la caja que necesita el Estado para comprar las vacunas para poder inmunizar a todo el pueblo colombiano. Sí, y yo resalto de su proyecto de ley, Ricardo, artículo 9, gratuidad. El proceso de inmunización del que trata la presente ley deberá efectuarse a cero costo para el beneficiario. José Daniel, y ya mirando para adelante, deme fecha, en el peor de los casos, y muy cortico, que se me acaba el tiempo. Bueno, yo creo que la ley tiene que ser ley a más tardar este mes. Tenemos que meterle turbo en la Cámara. Para la vacuna se habla de mitad de año, en el mejor de los casos, en un derecho de petición que me respondió luego de un mes de espera el Ministerio de Salud. 2 comentarios muy rápidos, Daniel. Lo primero, bienvenido a las vacunas con impuestos, pero eso no va a resolver el grueso. Para vacunar a toda la población vamos a necesitar al menos 2 billones de pesos, que es una cifra muy superior a lo que una empresa podría llegar a donar en función de incentivos tributarios. Segundo, maravillosa la gratuidad, pero primero consigamos las vacunas, y en eso el gobierno va bastante colgado. Señores, muchas gracias por su tiempo esta noche. Ojalá, Ricardo, que esto salga muy pronto. Ricardo Ferro está en Ibagué, José Daniel López está aquí en Bogotá. Señores, buenas noches. Feliz noche, Daniel, como siempre, muchas gracias, y un saludo especial a Ricardo Ferro y a los televidentes. Ricardo, Daniel, muchas gracias, nos abrazaremos. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Un saludo a José Daniel, a todos los televidentes y a todo el equipo de Red Más. Hasta luego, señores. Nosotros se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.